En el video 1, electrónica y autotrónica, estuvimos estudiando la función de la resistencia en el circuito electrónico. Ahora continuaremos con el capacitor o condensador. El capacitor o condensador. El funcionamiento de un condensador se basa en dos láminas metálicas separadas por un aislante eléctrico o material dieléctrico. Cuando conectamos estas láminas a una fuente de energía o las sometemos a una diferencia de potencial, una lámina comienza a cargarse negativamente, se llena de electrones, haciendo que la otra tenga que liberar electrones y quedando así cargada positivamente. Función del capacitor en los circuitos electrónicos. Su función en los circuitos electrónicos es almacenar y liberar electricidad en cantidades controladas. Suministro de energía. Los capacitores juegan un papel importante en la conversión de corriente alterna a corriente continua, removiendo el ruido eléctrico de la corriente. Circuitos de audio. Bloquean la corriente continua de la entrada de los amplificadores, previniendo un repentino ruido sordo o estampido que podría dañar los parlantes y los oídos. Computadoras. Los circuitos digitales en las computadoras transportan pulsos electrónicos a altas velocidades. Estos pulsos en un circuito pueden interferir con las señales de un circuito lindante, por lo cual los diseñadores de computadora incluyen capacitores para minimizar la interferencia. Tipos y símbolos. No polarizados. Tenemos dos tipos, los cerámicos y poliéster. Su conexión en el circuito se ubican de cualquier manera. En el medio podemos apreciar el símbolo general. Capacitor electrolítico. Este tipo de condensador tiene más capacidad que otros tipos de condensadores. Son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Están polarizados, en general vienen marcados sobre el cuerpo, el terminal positivo o el negativo. Tenemos dos tipos, horizontal y vertical. Carga y descarga del capacitor. Para poder visualizar cómo se carga y se descarga el capacitor, utilizaremos un simulador de circuitos electrónicos. Armamos el circuito que observamos en la diapositiva utilizando un capacitor electrolítico de 100 microfaradios, una batería de 9 voltios, un interruptor, una resistencia de 10K y un osciloscopio y un gráfico para poder ver la curva de carga y descarga. Carga del capacitor. En esta diapositiva, cuando cerramos el circuito a través del interruptor, comienza a cargarse el capacitor. En el gráfico, curva de carga. Podemos apreciar en el mismo gráfico cómo se está procediendo la carga del capacitor C1, que nos está marcando en rojo positivo y en negro y en azul negativo. Al abrir el circuito, la corriente deja de circular y el capacitor se descarga. Podemos apreciar en el gráfico dicha curva de descarga. Animación de carga y descarga. En la siguiente animación observamos cómo trabaja un capacitor. Si prestamos atención podemos ver el proceso de carga cuando aparece en rojo la cruz positiva y en azul el símbolo negativo. A continuación vamos a ver la aplicación de los capacitores en el automóvil. Circuitos de encendido convencional a platino. El capacitor se carga y se descarga durante el tiempo que los contactos están abiertos. La descarga de corriente es la que genera el campo magnético necesario para producir la corriente de alta tensión. Otra aplicación tenemos el circuito de encendido por descarga capacitiva. En esta diapositiva observamos un circuito de encendido electrónico por descarga capacitiva, en donde tenemos en uno el capacitor de gran capacidad, en dos el tiristor, es un semiconductor que más adelante estudiaremos, en tres un transformador elevador de 12 volt a 230 voltios y en cuatro la bobina de encendido. Bobina o solenoide. ¿Qué es una bobina o solenoide? La bobina es un componente pasivo hecho de un alambre aislado que por su forma, espira de alambre arrollado, almacena energía en forma de campo magnético, por un fenómeno llamado autoinducción. Ahora bien, como ya vimos,
un capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico y la bobina, en cambio, almacena energía en forma de campo magnético. Vamos a recordar algunos símbolos de la bobina. En uno tenemos el símbolo general, en 2 con núcleo ferromagnético y en 3 un electroimán. A continuación veremos la aplicación de las bobinas en el automóvil. Recordamos la famosa bobina de encendido y su proceso de autoinducción que genera alto voltaje. Otra aplicación son los relés. Y también tenemos los inyectores para gasolina y diésel, donde observamos un corte del inyector en donde podemos apreciar la bobina y su conector eléctrico. El terminal positivo va conectado a la batería por intermedio de un relé y el negativo viene de la computadora en forma de un pulso. A la derecha tenemos un circuito de cómo funciona. En esta diapositiva tenemos una animación de cómo funciona un inyector. En este caso está activado por un generador de pulsos. En este video terminamos la primera parte. Ahora pueden contestar el cuestionario y si algo no entendieron me lo comunican junto con la respuesta del cuestionario. En el próximo encuentro entraremos en el estudio de los semiconductores.